deberíamos de estar con la expectativa, ¿y ahora qué va a pasar, verdad? Si la Biblia dice que la gloria de la casa postrera es mayor que la primera, ¿qué va a pasar? Está la expectativa, ¿verdad? De las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Entonces, pues ya recibimos unas muestras, pero debemos de seguir aprendiendo cómo obtener esas bendiciones que vienen del corazón del Señor, ¿verdad? Cómo ser hallados dignos, importante para que la bendición permanezca en una casa, en una persona, en una familia. Tenemos que ser hallados dignos. Yo ahorita que le estoy diciendo esto, me recordé el caso del centurión, aquel que tenía enfermo un sirviente, ¿verdad? Y entonces de plano lo amaba, él era de un corazón noble, bondadoso, y no solo amaba a su familia, sino que amaba también a las personas que le ayudaban, ¿verdad? Entonces vio que estaba enfermo y dijo, tal vez él ya lo había enviado con los médicos, qué sé yo, no lo dice así la Biblia, pero imaginando las posibilidades donde hay espacio, ¿verdad? Quizá lo había enviado al médico, pero pues no había solución. Se encontró con el Señor Jesús y entonces mandó a sus siervos a pedirle que sanara al criado, ¿verdad? Y entonces el Señor le dijo que quería ir a su casa. Y entonces él dijo algo, pues, impresionante, amado hermano, pero quizá que yo pienso, pues, no sé si estoy equivocado, pero pienso que no lo era todo. Él le dijo, tú envía la palabra, porque una sola de tus palabras bastará para sanarme, porque no soy digno de que entres en mi casa, dice anteriormente, ¿verdad? Mire, yo ahora, con el corto entendimiento que Dios me ha dado, yo lo que hubiera dicho, Señor, mi casa no es digna, Señor. Fíjate que en mi casa no hay ni lugar para ciertas cosas, mira, en lo físico, me da pena no poder atenderte bien, pero si tú llegas, sé que vas a ser digna mi casa. No solo vas a ir a sanar al criado, sino que vas a ser digna mi casa. Yo eso, con el entendimiento que ahora tengo, pues, porque en cierto momento tal vez hubiera hecho lo mismo, o ni siquiera me hubiera atrevido a pedirle que enviara una palabra, ¿verdad? Pero ahora con el entendimiento que Dios me da, si Él me dijera, quiero ir a tu casa, yo le diría, Señor, mi casa no es digna de que tus hermosos pies la pisen, pero si tú llegas, tú la vas a hacer digna. Y si tú llegas, tú vas a sanar a mi siervo, ¿verdad? Entonces, nosotros no necesitamos visitas del Señor, necesitamos que el Señor llegue y nos haga dignos, ¿verdad? Como personas y dignos, y que haga nuestra casa digna. Yo le digo, Señor, por favor, no nos visites de vez en cuando acá en la iglesia, Señor, que tu presencia siempre esté, Señor. No podemos seguir si no está tu presencia, queremos tenerte todo el tiempo. Entonces, amados hermanos, algo muy importante que este centurión entendió en parte es que para que Jesucristo llegue se necesita dignidad. Y la dignidad viene de la aprobación de Dios. La dignidad se complementa con la aceptación que Dios hace de una persona, de una familia, de una iglesia. Y entonces nosotros debemos de aprender a ser dignos, a buscar ser dignos. Por nosotros mismos no lo vamos a poder. Tiene que ser la gracia, nada más, amados hermanos. Tiene que ser la gracia, impresionante gracia. Si nosotros hemos sido bendecidos es por su gracia, ¿verdad? Muy importante. Entonces, siempre hablando de, pues, el versículo base, mire, yo quisiera poder decirle, mire, ya investigué cuántas palabras se traducen en recompensa o recompensar, y mire, aquí está esta, está la otra. Lo tengo ahí a la mano, pero Dios no me está llevando por ahí, todavía no me deja salir de aquí, de estos versículos, ¿verdad?
que pudiera decir, solo un versículo y el mismo siempre, pero mire, si la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios es un océano, amado hermano, que nunca podríamos llegar a conocerlo completamente y a disfrutarlo completamente. Entonces dice Ruth 12 al 13, que el Señor recompense tu obra. Y aquí nos vamos a detener hoy, en esta parte. Porque para que haya una recompensa tiene que haber obra. Por poner un ejemplo, mira, amado hermano, ayer para poder recibir la recompensa que Dios nos trajo, tuvo que haber obra, tuvo que haber fe. Si hubiera alguien que no recibió bendición ayer como pensó que le iba a recibir por X o Y razón, quizá no tuvimos la fe suficiente, quizá razonamos mucho, no sé. Siguen habiendo oportunidades, amados hermanos, para poder recibir. Es que este es un año explosivo, amados hermanos, pero tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados, ser como niños, amados hermanos, que le creen al Señor. No que le creen a un hombre, sino que le creen al Señor y a su palabra. Entonces dice que el Señor recompense tu obra, que tu remuneración sea completa de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Gracias. Vuelvo a repetir acá, gracias. Entonces ella dijo, Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos, porque me has consolado y en verdad has hablado con bondad a tu sierva, aunque yo no soy como una de tus siervas. O sea, como quien dice, soy tu sierva, pero ella no se consideraba como una de sus siervas porque no era parte, ¿verdad?, de su equipo de trabajo, pero ella entendió que el servicio que ella prestó, y ni siquiera para él, sino que fue para su suegra, había sido hallado agradable delante de los ojos de vos, figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice Eclesiastés 12, 9 al 10, el predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo, ponderó, investigó y compuso muchos proverbios. El predicador trató de encontrar palabras agradables y de describir correctamente palabras de verdad. Pero ¿por qué estamos hablando de eso que tiene que ver con las obras, que tiene que ver con la recompensa? Mire, él se esforzó. Fíjese que este predicador, él podría hablar, pues, lo que le viniera a la mente, pero él se esforzó porque sabía que la prédica que él iba a traer tenía que ser de bendición para los que le escuchaban, ¿verdad? Entonces, importante, pero ahorita vamos a ir al contexto de los versículos que le siguen a este Eclesiastés 12, 9 al 10, y dice en el 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Eso, su finalización es en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Dice la Biblia que todos debemos de comparecer delante del tribunal de Cristo para dar cuentas de nuestras obras hechas estando en el cuerpo, sean buenas o sean malas. O sea que, mire, si en el año de recompensa estamos en un año de juicio, por así decirlo, en donde Dios está mandando, así como una profecía que el Señor nos dio ayer, está mandando a abrir el libro de las obras, para juzgar las obras, para ver cuántas son buenas y cuántas son malas. Y mire, también las obras malas tienen su recompensa. Eso es lo lamentable de esta parte, ¿verdad? Pero yo le digo, Señor, por favor, recompensa nuestras buenas obras. Las otras olvídate, ¿verdad? Por favor, Señor. Pero debemos de procurar hacer obras que sean agradables a Dios. Entonces, Santiago 2:24, esta Biblia del Nuevo Pueblo dice, ¿cómo ven? El hombre no es justificado solo por la fe, sino también, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? Por las obras. 2 Corintios 5:10, Biblia Latinoamericana 95, dice, pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo,
para recibir cada uno lo que ha merecido. Aquí es para recibir recompensa. No busqué otra versión que quizás dice recompensa, no me ocupé de eso. Para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente por sus obras, buenas o malas. Entonces, ahí se vuelve a notar que hay recompensa tanto para las buenas obras como para las malas obras. Y si no hay obras, no hay recompensa. Pero nosotros sí tenemos que hacer obras, amados hermanos. Entonces, yo quiero hablarle de un tema titulado Los obreros aprobados. Porque los obreros aprobados son los que van a recibir la recompensa, la buena recompensa. Entonces nosotros debemos de entender, porque mire, en cuanto más vamos entendiendo cómo está la dinámica, por así decirlo, de esta proclama, más vamos a disfrutarla. Entre menos entendamos, menos vamos a disfrutar la bendición que Dios tiene para nosotros. Entonces, dice la Biblia, 2 Timoteo 2:15, procura, dice, con diligencia presentarte a Dios aprobado, y luego dice, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de Dios. Entonces, acá el apóstol Pablo ya se estaba despidiendo, como hemos visto a los discipulados, ¿verdad? Cuando él empezó a hablar del labrador, del atleta, del soldado, el apóstol Pablo se estaba despidiendo ya. Él había terminado su carrera, entonces le empezó a dar las instrucciones finales a Timoteo, a quien él escogió para que, bueno, Dios y él para que sucediera o fuera su sucesor, ¿verdad? Entonces, dentro de las cosas que le da por instrucción a Timoteo es, mira, antes que cualquier cosa, lo que tenés que hacer es presentarte delante de Dios. ¿Cómo debes de presentarte? Aprobado. O sea, tenés que buscar que todo lo que haces, que toda tu vida sea agradable a Dios. Porque Él, mire, y Él dio la instrucción no solo porque Él creyera que fuera así, sino, o conociera que fuera así, sino que Él había logrado presentarse delante de Dios de tal manera que Él mismo dijo, cuando Él dijo, yo ya terminé mi carrera, Él dijo, mi vida ya, el propósito de mi vida yo ya lo terminé. Ya estoy listo para ser libado, es decir, para ser derramado. Es decir, yo ya estoy listo para mi nuevo cuerpo. Él se quedó un tiempo más, ¿verdad? Por amor, él mismo lo dijo. Y entonces le dijo, mira, ¿sabes cuál es uno de los secretos más importantes para poder terminar la carrera? Es presentarte aprobado. Que Dios diga, mi buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, es necesario que identifiques qué es lo que te hace ser hallado agradable delante de Dios. Y entonces luego le dice, como obrero, como quien dice, tenés que presentarte aprobado, ¿verdad? Pero dentro de tu aprobación, tienen que ser aprobadas tus obras, porque todas las obras van a ser traídas a juicio. Ya vimos el versículo, ¿verdad? Cuando nos presentemos en el tribunal de Cristo, todas las obras van a ser traídas a juicio. Luego dice que no tiene de qué avergonzarse, porque mire, amado hermano, la Biblia dice que debemos de cuando venga el Señor, procurar no alejarnos avergonzados de Él. O sea, que no hay algo que uno pueda decir, Señor, no, me alejo porque no soy digno, ¿verdad? En realidad nunca vamos a ser dignos totalmente, pero sí hay. Yo le platicaba, mira, amado hermano, platicaba con un hermano acerca de un sueño que el Señor me permitió tener 2021 más o menos. En ese sueño estaba con mi esposa en el cementerio. Estaban sacando los cuerpos, exhumando los cuerpos de mi abuelito, mi abuelita y el de mi mamá.
Y entonces cuando sacaban las cajas, no estaba el cuerpo de mi mamá, ni el de mi abuelito, solo estaba el de mi abuelita, pero yo entendía que todavía le hacía falta algo, ¿verdad? Y entonces alrededor había un montón de gente que yo nunca he conocido, pero que yo sabía que eran mi familia. Y entonces se acercaron a mi esposa y le dijeron, decirle a Osvaldo que tiene que pagar lo que debe. Y entonces se lo dijeron a ella, pero yo estaba escuchando. Entonces digo, ¿pero qué pagar si todo? Yo no tengo ninguna deuda. Ya está pagado. Y entonces, primero que todo, ya está pagado por el Señor Jesucristo. Pero segundo, cuando yo me desperté, entendí, amados hermanos, que el Señor en gran manera ya me había librado, me había libertado de las maldiciones de mis ancestros. Entonces, amado hermano, mire, yo por lo menos en el sueño yo sentí una solvencia para presentarme en ese sentido aprobado. Eso no quiere decir que uno todavía no tenga nada que evolucionar, porque una cosa son los ancestros y una cosa es lo que uno ha hecho mal, ¿verdad? Ese es el otro proceso. Entonces, qué rico sentirse, amado hermano. Qué rico sentirse. Pero voy a poner otro ejemplo. Una vez, a mí me han gustado las matemáticas, pero no he sido un genio para las matemáticas. Entonces, en la universidad, en Matemáticas 1, era todo del álgebra, ¿verdad? Un libro donde hay ecuaciones, hay diferentes operaciones matemáticas complejas. Y entonces dije yo, como no estaba trabajando, mi primer año de universidad no estaba trabajando, yo dije, bueno, yo entiendo, me gusta, pero sé que no tengo todo el alcance, ¿verdad? Para poder presentar mi examen y ser aprobado. Entonces empecé, mira, a agarrar los ejercicios. Lo que iba entendiendo lo empecé y empecé a practicar, de ahí buscaba, como en la parte de atrás están las respuestas, buscaba, decía, si no me había salido bien, iba a ver qué no estaba bien para tratar de estar lo mejor preparado, ¿verdad? Llegó la hora del examen, gracias a Dios me fue bien por su misericordia. Cuando llegó mi punteo había sacado como 81, 85 puntos. Ahí va a ver por qué le estoy hablando de los puntos, no es que yo quiera carburar, ¿verdad? Entonces, que si al siguiente día de clases nos dijeron que teníamos que repetir los exámenes porque había habido fraude. Los ingenieros, cuando escriben los números, el número 0 le ponen una diagonal. Eso es típico de los que están estudiando ingeniería o son ingenieros. Pero la demás gente, las demás carreras, yo no me acostumbré a ponerle una diagonal al 0. Entonces, habían varios exámenes que habían salido aprobados, que en los ceros tenían un diagonal y ahí detectaron que había habido fraude. Entonces dijeron, hay que repetir los exámenes. Y entonces no le digo que yo no me asusté, no me molesté, porque ya eran tanto que me esforcé para volver a tener que hacer mi examen otra vez. La cosa es que yo quería pasar, entonces me volví a someter al examen. Mira, gracias a Dios me volvió a ir bien y saqué los mismos puntos, 81, 85. Saqué lo mismo, entonces ahí entendí que los mismos errores había cometido. Pero yo me sentía con solvencia para volver a tomar el examen. Y eso es rico, amado hermano, pero cuando uno ha hecho trampa, y peor si nos van a poner ahora bien separados, ¿verdad? No era opción de copiar. Entonces, Dios quiere que nos presentemos aprobados, que tengamos esa solvencia de decir, Señor, pero no una solvencia religiosa, ¿verdad? Sino que una solvencia, testimonio del Espíritu Santo en nuestro espíritu, decir, si yo ahorita me van a examinar y tal vez no tengo el punteo perfecto, pero me he esforzado, he tratado, ¿verdad? Y sé que he avanzado en esto, así que me voy a presentar delante de Dios.
Eso es, mira, amado hermano, cuando se llegue ese momento, bueno, ahorita tenemos pruebas, ¿verdad? Que estamos pasando, pero va a haber un momento donde nos vamos a tener que presentar en nuestro examen final, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ser medido? Las obras. ¿Qué hicimos? ¿Cuánto hicimos? ¿Qué no hicimos? ¿Qué calidad de obras tenemos, verdad? Si fueron agradables delante de Dios. Entonces, mire, amado hermano, Juan 6:45 dice, escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído, uno, y aprendido del Padre, dos, viene a mí. Mire, entre paréntesis, aquí este versículo es uno de los que nos sirve para entender que la salvación no la aceptamos inicialmente aquí en la tierra. El plan, si usted, amado hermano, es cristiano porque usted no lo aceptó al Señor originalmente aquí, lo aceptó en la eternidad, cuando estábamos en la casa del Padre. Ahí nos sometimos a un proceso de estudio, por así decirlo, y tuvimos que ser hallados aprobados. Primero, todos aquellos que oyeron, ese es el primer paso, y aprendieron del Padre, son los que son de Jesucristo. Y la Biblia dice, o el Señor Jesucristo dijo, de los que me distes, ninguno se me perdió. Entonces, amados hermanos, ese fue el proceso allá, en la preexistencia. Pero hay un proceso gemelo acá en lo que vamos de paso por la tierra, que ya no sería la escuela del Padre, sino que ahora estamos en la escuela del Hijo. Entonces dice la Biblia, se recuerda, todos los que oímos y aprendimos, primero Dios que hayamos aprendido por lo menos algo, pues bueno, yo digo que aprendimos, si no nos tuviéramos, amados hermanos. ¿Qué punteo sacamos? Eso sí no les sé decir ni de mí mismo, ¿verdad? Pero sí sé que debimos haber sacado un punteo aceptable porque estamos en una nación con libertad para el evangelio. Estamos en un lugar no difícil, amado hermano, para ser cristiano. Sí hay dificultades, pero no comparado con otros lugares. Entonces yo digo que el Señor dijo, estos, ¿sabe cómo es eso? Como cuando alguien va a optar a una universidad y va a optar, bueno, en ciertos casos, solo para entrar a la universidad sin beca, se escogen los mejores punteos, ¿verdad? Para poder tener el derecho de escoger las mejores universidades. Entonces, de seguro, amado, bueno, pero ese es un pensamiento, no es doctrina lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Lo del punteo porque no lo dice la Biblia, pero es un pensamiento, de seguro usted obtuvo un punteo aceptable delante de Dios para estar en un lugar, amado hermano, noble para el evangelio. Porque mire, va a llegar un momento donde se va a volver completamente difícil. Pero, por ejemplo, lo que nos ha tocado que vivir hasta el día de hoy, amado hermano, ¿qué libertad tenemos? O sea, ¿qué oposición? Aparte de la oposición que podamos tener en el interior o que pueda levantarse alguien para oponerse, para buscar al Señor, no tenemos, ahorita no tenemos. Eso es una bendición muy grande. ¿Por qué no nacimos en el tiempo de los mayas, por poner un ejemplo, verdad? En el tiempo, no nacimos como egipcios, naciones que pues en su mayoría prácticamente no oyeron ni aprendieron, ¿verdad? Sino que ya vinieron condenados a la tierra. Entonces, ese mismo proceso es el que estamos viviendo acá en la tierra, pero ahora ya no es para salir de la eternidad hacia la tierra y buscar el ser aceptados por Jesucristo, sino que ahora es al revés, por así decirlo. Es como un reloj, ¿verdad? Ahora toca que volver al punto inicial. Ahora estamos siendo preparados para volver a nuestra casa celestial, a nuestra morada celestial. Entonces, Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se recuerda? Nadie llega al Hijo
sino oyó y aprendió del Padre. Y ahora el Hijo dice, nadie regresa al Padre, o nadie va al Padre, si no es por mí. Como que dice, así como para venir a mí tuvieron que oír y aprender, ahora tienen que oír y aprender para regresar a la casa del Padre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para ser aprobados? O sea, para estar bajo el cuidado de Jesucristo, en la salvación, tuvimos que haber sido aprobados. Ahora, para regresar a la casa del Padre, tenemos que ser aprobados también. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo hacer para ser aprobados? Entonces dice, 2 Corintios 10, 18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Entonces, ¿cómo somos aprobados, amados hermanos? ¿Perdón? Ser alabados por el Señor. No ser lavados, aunque sí tenemos que ser lavados, amados hermanos. Porque somos lavados por la sangre de Cristo, de nuestros pecados. El agua de la palabra nos lava también. Pero aquí estamos hablando de alabanza. En otras palabras, ¿quién es aprobado? El que recibe alabanza de parte de Dios. El mejor ejemplo, ¿verdad?, de ello, el Señor Jesucristo. Cuando fue bautizado en agua y en el Espíritu Santo, se oyó una voz en el cielo, que era la voz del Padre, que dijo, he ahí mi Hijo amado, en el cual haya contentamiento mi alma. El contexto dice, a él oíd, como que dice, él está aprobado. Él es mi hijo, mi siervo, y está aprobado, lo pueden recibir. Entonces, qué rico, amado hermano, que se escuche la voz acerca de nosotros, que pueda decir, ahí mi hijo, ese mi hijo me ama, ese mi hijo no escatima su tiempo, sus fuerzas, sus recursos para buscarme. A la que rico, mire, yo anhelo, miren las profecías, cuando hay las profecías dice, así dice el Señor, hijo mío, siervo mío, y que va a decir algo bueno el Señor, ¿verdad? Digo, Señor, que ese haya sido yo, aunque no lo sentí para mí, pero que ese haya sido yo, ¿verdad? Aunque cuando uno está bien conectado con el Señor, uno siente, ¿verdad? Uno siente en su interior, en su espíritu, siente que el Señor está agradado de uno. Así como las profecías de ayer, amado hermano. Las profecías de ayer eran palabra de un Dios agradado. ¿Qué ha visto en nosotros? No sé, amado hermano, porque de mi parte le puedo decir que me hace falta mucho. De mi parte le puedo decir que me hacen falta hacer buenas obras. Me hace falta hacer obras de calidad. Pero ¿qué vio para estar agradado? Ayer fue una fiesta, amado hermano, como le digo, no vamos a depender de fiestas, así como me dijo un hermano ayer, amado hermano. Así van a ser todos los servicios de ahora en adelante. Puchica, dije, entonces ya me desaprobó el hermano, ¿eh? No le quise decir nada por amor, pero la cosa es, amados hermanos, que no vamos a depender de que sea un evento para que nosotros recibamos la aprobación de Dios. O sea, nosotros tenemos que buscar la aprobación en cualquier momento, aunque no haya servicios. Señor, aquí estoy, Señor. ¿Te agradó mi día? ¿Te agradó cómo me comporté? Yo no sé usted. Porque mire, una de las cosas que manifestó el Señor ayer fue la deficiencia que como humanos venimos arrastrando de falta de aprobación y sobre todo de falta de aprobación paterna. Dios ayer restauró, una de las recompensas que hizo Dios ayer fue restaurar debilidades en nuestra paternidad. Entonces, mira, porque mire,
Bueno, eso respóndeselo usted mismo, ¿verdad? ¿Quién le hizo falta? Por ejemplo, yo no tuve papá que me abrazara, que me dijera, hijo, te quiero, te amo, hijo, lo hiciste bien. Y también que cuando no lo hice bien, también que me corrigiera o yo no tuve eso. Pero también, por lo que yo he entendido, también hay quienes sí tuvieron su papá, pero su papá también fue creado de una forma fuerte. Pero sinceramente, ¿cuántos han logrado identificar que les hizo falta aprobación de sus padres? De que aunque sea un like, ¿verdad? Papá, dame un like, ¿verdad? Ahora en el tiempo, ¿verdad? Me das un like. O sea, ¿cuántos? Mire, y esa fue la recompensa que Dios nos dio ayer. Aunque padre y madre te abandonaran, con todo te recogerá Jehová. Entonces, ayer el Señor nos dio un like. ¿Y sabe por qué le digo esto? Mire, amado hermano, una de las veces que el Señor, yo entendí que me dijo que estaba agradado conmigo, me regalaron, en el tiempo de mayor escasez, me regalaron una tarjeta de Walmart, de regalo. Y aquel alivio, porque fuimos a hacer una despensa, amado hermano. Cuando ya después de la emoción de eso, de ir a hacer la despensa, yo veo la tarjeta con una mano así, con un like, ¿verdad? Un like me gusta. Y entonces Dios me habló, estoy agradado contigo. Y entonces yo tengo unos mis diarios donde apunto promesas y cosas que Dios me da, sueños. Pegué la tarjeta ahí, amado hermano. ¿Qué diera yo que Dios me diera likes todos los días, amados hermanos? Le digo así pues para traerlo a este contexto, ¿verdad? Pero qué rico se siente, amado hermano, cuando Dios de una u otra forma nos muestra que está agradados. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Tenemos que buscar constantemente, amados hermanos, que Él se agrade, que sea Él. Así como decía ayer el pastor Giancarlo, ¿verdad? Quizás no te han dicho gracias por tu servicio. Y quizás solo le faltó decir, quizás el pastor nunca te ha agradecido, ¿verdad? O sea, yo la recibí. Pero Dios, Él sí no se le pasa nada. Él sí no se le pasa nada, amado hermano. Y Él sí sabe agradecer, amado hermano. Aunque no tiene por qué, porque en realidad el que tiene deuda somos nosotros, ¿verdad? Él no tiene ninguna deuda con nosotros. La deuda se la tenemos a Él. Entonces, cualquier cosa que hagamos no es porque la hagamos y Él tenga que darnos, porque nunca podríamos hacer algo para merecer que Él esté comprometido con nosotros. Pero Él sí, ¿verdad? En su naturaleza, Él dice, bueno, yo a estos los amo, ¿verdad? Y aunque ellos son los que me tienen que buscar agradecer todo el tiempo, yo los voy a recompensar. Los voy a recompensar. Y entonces cada vez que me agraden, cada vez que obren agradándome a mí y yo los apruebe, los voy a recompensar. Es que tenemos un Dios, mire, sinceramente en su totalidad incomprensible. Porque yo les he dicho un versículo de los que me impacta a mí, amado hermano. Es en Romanos, creo que es capítulo 3, cuando dice, Dios, queriendo reconciliar al mundo consigo mismo, dio a su Hijo. A mí me impacta, mira, amado hermano, porque digo yo, pero bueno, ¿quién fue el ofensor ahí entre Él y nosotros? Nosotros. ¿Y cuando yo busqué reconciliarme con Dios? En ningún momento. Hasta que Él manifestó su reconciliación en mí, el ministerio de la reconciliación. Hasta ahí, mira, amado hermano, yo reaccioné por su pura misericordia. Entonces, como quien dice, no, es incomprensible, amado hermano. Es tanto amor, ¿verdad? Tanta misericordia que nos da lo que no merecemos. Entonces, la recompensa a nivel global no la merecemos, pero a nivel micro, llámense obras,
sí son meritorias, porque no se es justificado solo por la fe, leímos, ¿verdad? Sino por las obras de la fe, obras de la fe. Entonces, ¿quién quiere ser alabado por Dios, amados hermanos? Yo sí quiero. Que Dios diga, bueno, que no se presente el diablo, pero si se llegara a presentar para acusarme delante de Dios, mi siervo, ¿de qué me estás hablando? Mi siervo ahí todo, no le atina mucho, pero hay algo en su corazón, ¿verdad? Hay algo ahí en su corazón que me tiene agradado. Yo necesito hallar alabanza. Por eso dice la Biblia, gloria y honra para aquellos, bueno, mejor leámoslo, mejor para que no lo cruce yo, porque ahorita sí se me cruza ese versículo. Vamos a ver, inmortalidad. Mire qué tremendo, ¿verdad? Vamos a buscarlo, vamos a verlo en varias versiones. Romanos 2:7. A los que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad mediante la práctica, obra constante del bien, les dará vida eterna, dice esta Biblia de Arcas Fernández. A los que con perseverancia en el bien obrar buscan gloria, honor. Este honor es alabanza, inmortalidad y vida eterna. Vamos a buscar si hay una versión que hable de alabanza, porque yo me recuerdo que hay una que habla de alabanza. Honor. Porque es que hay gente que dice, mire, es que nosotros no debemos de buscar la alabanza. Pero eso no es cierto. Ya vimos un versículo ahorita que sí debemos de buscar la alabanza para nosotros, pero no del hombre, sino la alabanza de Dios, ¿verdad? Lo malo es que uno como humano busca la alabanza del hombre. Gloria y honor, inmortalidad, gloria y honor. Yo creo que no hay una. Gloria y honra, pero la alabanza es una honra, amado hermano. Hará vida eterna a quien haya seguido el camino de la gloria, del honor y de la inmortalidad, siendo constante en hacer el bien. Bueno, no hay una. Yo me recordaba que sí. Había una versión que habla de que buscar alabanza. Vamos a ver. O sea, en este mismo versículo, solo que en lugar de honra dice alabanza. Romanos 2:7. Gloria, vamos a ver honra. Valor, dinero. Compensación, mire, paga. En otras palabras, quienes buscan recompensa, ¿verdad? Pero la recompensa de parte de Dios. Honra, precio. No, digo yo que no. Tal vez lo asocié, ¿verdad? Pero la cosa es, amados hermanos, que nosotros debemos de buscar que Dios nos alabe. La palabra alaba, a quien Dios alaba, viene del griego 49:21. Sunistao. Y sunistao significa fijar juntos, presentar, pero aquí dice favorablemente. O sea, quien Dios presenta favorablemente. Eso fue lo que hizo con el Señor Jesucristo, se lo vuelvo a repetir. Estar cerca, alabar, recomendar. Mira, amado hermano, sabe que cuando nosotros nos toca que hacer la obra, el servicio de Dios, tenemos que ser recomendados por Dios. Porque por poner un ejemplo, mira, amado hermano, cualquier persona puede ser un buen orador, una persona con todos los secretos de la exposición, del hablar en público, y puede atraer masas inclusive, pero puede hacer que una persona sea agradable
delante del hombre, pero no agradable delante de Dios. Entonces, por ejemplo, yo necesito que Dios me recomiende delante de usted. Porque si no, usted va a decir, no, hombre, ese gordito ni gracia tiene, ¿verdad? Pero si yo hallo gracia delante de los ojos de Dios, Él va a decir a ese gordito, óiganlo, óiganlo, porque yo voy a hablar detrás de él. Entonces, amados hermanos, es importante la alabanza en todo lo que nosotros hacemos. En su trabajo, mira, amado hermano, su trabajo. Yo le he dicho también, cuando usted va a comer a un lugar que está vacío y solo llega usted, como Dios, usted ha sido hallado agradable delante de Dios, empieza a llegar la gente, sí, dice el dueño del negocio, sí, es que esta comida es excelente, ¿verdad? No, solo se va usted y se vacía, ya no llega nadie más. Entonces necesitamos ser alabados, ser presentados, recomendados de parte de Dios. Y ahí es lo que yo le decía anteriormente, Proverbios 27:2, nueva traducción viviente, que te alabe otro y no tu propia boca, que lo haga un desconocido, no tus propios labios. Entonces ahí donde ese otro debería ser el Espíritu Santo también. Porque dijo el Señor Jesucristo que Él se tenía que ir, pero Él iba a dejar al otro consolador. O sea, el otro es el Espíritu Santo. En varias ocasiones que usted encuentre en la Biblia que se habla de algo positivo acerca de el otro, se está refiriendo al Espíritu Santo. Entonces, que el Espíritu Santo llegue y dice, sí, yo llegué, yo vivo ahí dentro de Él y veo que hace el esfuerzo por agradarte, Padre Celestial. Entonces yo lo recomiendo. Yo lo recomiendo para que se haga acreedor de la recompensa que determinaste, ¿verdad? Entonces veamos algunas personas, si nos da tiempo, que fueron alabadas por el Señor, para ver qué actitudes tuvieron, qué cosas fueron agradables delante de Dios. Los recabitas. Mire, cuando yo leí esta historia hace años, amado hermano, a mí me impactó. Dice Jeremías 35:12 al 16. Entonces vino palabra del Señor a Jeremías. Bueno, hago una pausa. ¿Qué debemos de hacer para ser hallados, aprobados delante de Dios? ¿Qué debemos de alcanzar? ¿Cómo? No, porque las obras pueden ser que no sean agradables. ¿Qué nos hace ser aprobados delante de Dios? Sí, la gracia, pero mire, la obediencia, hasta que es certificada por Dios, es allá agradable. Me detuve bastante en eso. ¿De qué estábamos hablando? ¿O estaba hablando? La alabanza. Yo hice pausa para ver si habíamos captado, ¿verdad? La alabanza. La alabanza de Dios es una certificación de que hemos sido hallados aprobados delante de Dios. Entonces dice Jeremías 35:12 al 16. Entonces vino palabra del Señor a Jeremías diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, Jehová Sebaot, ¿verdad? El Dios de Israel. Ve y di a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén, ¿no aprenderéis a escuchar mis palabras? Declara el Señor, las palabras de Jonadab, hijo de Recab, que mandó a sus hijos de no beber vino, son guardadas, por eso no beben vino hasta hoy, porque han obedecido el mandato de su padre. Pero yo os he hablado repetidas veces, con todo no me habéis escuchado. Entonces aquí hubo ¿qué sería lo contrario a la alabanza? Un antónimo de alabanza.
No sinónimo, sino antónimo. Difamado. Tal vez no difamado, no sé qué palabra será. Si alguien me hace el favor de buscar ahí en el Super Google, antónimo de alabanza. Reprochado. Porque aquí hubo alabanza y hubo reproche, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes fueron? No sé si alguien ya encontró algún antónimo. Censurado. ¿Cómo? Criticado. Sí, fueron criticados. Los de Judá y los de Jerusalén fueron criticados. Y mire qué tremendo, mire, es complicado a veces que en cierto momento no es tan, no sé, tal vez hay un grado de que no es tan correcto, pero alguna vez usted no ha regañado a alguno de sus hijos y le ha dicho, mira, que esto no estás haciendo bien. O sea, en otras palabras, lo está reprochando, criticando, desaprobando. Entonces, y usted o a usted le dijeron, mira, tu hermano sí hace caso. Tu hermano no hay que decirle las cosas dos veces, solo con una vez. Entonces usted lo ha hecho alguna vez. Pero en realidad cuando uno lo están regañando así, no solo la desaprobación que le están manifestando a uno, sino que oír que otro lo comparan con uno, eso es complicado, amado hermano. Entonces aquí, estos recabitas, Dios los alabó. ¿Pero por qué los alabó? Primero que todo porque pues en ese tiempo era permitido beber vino. Pero al papá de Recab le dio un mandato de que ellos no podían beber vino. Y entonces vino Recab y le dijo a todos sus hijos, miren, ustedes no pueden beber vino. Ellos hubieran podido decir, pero ¿por qué si todos beben vino y por qué nosotros no? Pero ellos obedecieron. No se pusieron a decir, pero ¿por qué? Como a veces, yo no sé si a sus hijos en esas etapas, amados hermanos, que están, y le dice, pero si yo, no me remedes, hombre, solo obedecer, les dice uno, ¿verdad? No sé, tal vez solo a mí me ha pasado, digo que a usted no le ha pasado eso. En esas etapas donde los hijos consideran que tienen más argumentos para justificar lo que hacen o lo que no hacen. ¿Le ha pasado a usted alguna vez? Eso es complicado, amado hermano. Y que uno tiene que decir, pero no me digas, yo tengo la razón, ¿verdad? Pero mira, papá, algunas veces tiene razón. Algunas veces sí tiene que humillarse uno, ¿verdad? Pero esa etapa es complicada. Los recabitas pudieron haber hecho eso, pero no lo hicieron. Ellos obedecieron al mandato. Entonces, ¿qué recibe alabanza, amado hermano? De parte de Dios. ¿Qué recibe alabanza? Viendo a los recabitas. La obediencia. Cuando le obedecemos a Dios, amados hermanos, le obedecemos sin estar diciendo, pero ¿por qué, Señor? Eso haya aprobación delante de Dios. Entonces después viene la recompensa. Entonces, qué rico es eso, amado hermano. Qué rico es que uno no tenga que estar batallando para obedecerle a Dios. Como yo le he testificado las veces que de primas a primeras no le he querido obedecer a Dios. Como cuando Él me mandó a orar por un niño que ya después me enteré que tenía un tumor en la cabeza. Yo no quería porque, Señor, yo estaba pasando un proceso de depresión. Y entonces digo, Señor, yo quiero que oren por mí, yo no quiero ir a orar. Y el Señor me volvió a decir, ve y ora. ¿Por qué no? ¿Por qué yo ahora digo, por qué no le obedecí a la primera? ¿Por qué no le obedecí a la primera? Y no le digo que ha sido la única vez. Por ejemplo, una de las veces que Dios me dijo que
que hablara acerca de Jezabel acá, que Jehová la reprenda. Yo no quería porque dije yo, peor si me voy a meter a problemas, tocando algo que tal vez no es el tiempo, solo yo por querer figurar, ¿verdad? Cuando el Señor me dijo, si yo te dije que hables de eso, hablas de eso. Y así por las buenas dije, pues, pero ¿por qué no le obedecí a la primera, amado hermano? Porque hubiera hallado alabanza. Hey, mi hijo, que me obedece. Jeremías 35, 15 al 16. También os he enviado a todos mis siervos los profetas, enviándolos repetidas veces a deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, enmendad vuestras obras y no vayáis tras otros dioses para adorarlos, y habitaréis. Mire, aquí ya viene la recompensa, mire, de la obediencia. Y habitaréis en la tierra que os he dado a vosotros y a vuestros padres, pero no inclinasteis vuestros oídos ni me escuchasteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, han guardado el mandato que tu padre les ordenó, pero este pueblo no me ha escuchado. El que obedece a la primera, amados hermanos, es alabado por el Señor. O sea que no solo es, mire, acá lo que nos deja ver es que el obedecerle a Dios tiene su agrado delante de Dios, pero el obedecerle a la primera, amado hermano, eso tiene alabanza. Y al tener alabanza, tiene recompensa. Entonces, ¿en qué debemos de trabajar, amados hermanos, para recibir nuestra recompensa? En la obediencia. Pero ¿cómo tiene que ser esa obediencia? Por eso el apóstol Pablo dijo, procura con diligencia presentarte aprobado delante de Dios. ¿Qué quiere decir diligencia? Hacer las cosas cuando es oportuno. Entonces, como que dice, procura con diligencia obedecer a Dios sin que te vuelva a repetir, te lo vuelva a pedir, para hallar alabanza y en consecuencia ser aprobado delante de Dios. Mira, amado hermano, qué rico es. Yo a veces cuando mis hijos no me obedecen, que les entra algo, digo yo, ¿sabe qué es lo que hago primero? Presentarme delante de Dios y decirle, Señor, ¿será que yo soy así contigo? Y empiezo a examinarme, ¿verdad? Empiezo a examinarme y decir, ¿en qué no te he obedecido, Señor? ¿En qué he tardado para obedecerte? Y a veces le digo a mi esposa, mira, ¿será que mira no me quieren hacer caso? ¿Has visto algo? Porque las esposas, mira, o también hablo de mí porque yo soy varón, ¿verdad? Pero las esposas a veces, amado hermano, es quien más nos conoce. O en el otro caso, ¿verdad? Los esposos también. Pero las esposas saben. Ay, Dios. Y a veces no le gusta oír a uno. Que Dios me ayude, amado hermano. Usted no creo que necesite ayuda, pero yo necesito ayuda para obedecerle, para entender. Y a la primera, yo quiero entender a la primera y obedecer a la primera. Ya para terminar, si me ayudan, hermanos, de la alabanza. Otro de los que halló alabanza delante de Dios fue Leví. Malaquías 2, 4 al 6. Entonces sabréis que os he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví. Dice el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara, y él me reverenció. Y estaba lleno de temor ante mi nombre. La verdadera instrucción estaba en su boca, y no se hallaba iniquidad en sus labios.
en paz y rectitud caminaba conmigo y apartaba a muchos de iniquidad. Mire, qué tremendo. Qué tremendo que Dios dé recomendación de uno, amado hermano, que es la alabanza, ¿verdad? Ahí estaba recomendando a Leví. ¿Y por qué lo estaba recomendando? Estaba lleno de temor. O sea, me reverenció, es decir, tuvo temor, me mostró respeto, significa reverenciar. Estaba lleno de temor ante mi nombre. La verdadera instrucción estaba en su boca. Y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo y apartaba a muchos de iniquidad. Números 25:1. Mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Como el pueblo le costaba obedecer a Dios, amado hermano. Números 25:6-8. Y he aquí que un hombre, uno de los hijos de Israel, vino y presentó una madianita a sus parientes a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel, que lloraba a la puerta de la tienda de reunión. Y cuando lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, o sea, un levita, ¿verdad?, se levantó en medio de la congregación y tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel, entró en la alcoba y los traspasó a los dos. Porque mire, era prohibido que los israelitas hicieran unión con personas de otras naciones paganas. Entonces, este hombre fue descarado, amado hermano. ¿Sabe cómo sería eso? Como que un hermano, ya habiendo sido discipulado, enseñado, viniera y se encontrara una mujer inconversa, de mala vida. Y entonces dice, yo esa la quiero para mí, esa muchachona la quiero para mí. Ahí ya está fallando, amado hermano, porque tendría que buscar a alguien de su misma familia, una mujer cristiana, temerosa de Dios, que tenga la misma doctrina para que no hayan complicaciones. Y encima de eso, el domingo entra así, con la muchachona, ¿verdad? Del brazo, lo vemos entrar así, con la muchachona con una minifaldita así, ¿verdad? Un gran tatuaje en la pierna. Y entonces viene, pastor, Dios lo bendiga, aquí le traigo el diezmo. Mire, le vengo a presentar a esta muchachona. Y de ahí, hermano Erwin, le quiero presentar también. Hermano Estuardo, hermana Keila, hermana María del Carmen, hermanito Robertillo, hermanote Wildor. Eso fue lo que hizo ese hombre, ¿verdad? Y entonces vino uno que dijo, eso no puede pasar. ¿Cómo así? Tal vez un padre de familia dijo, si esto no se para, mis hijos van a creer que lo que está haciendo este hombre es correcto y van a tomar un mal ejemplo. Solo que ahí no, eso no va a suceder ahora, ¿verdad? Que alguien va a decir, no, los vamos a matar a los dos, ¿verdad? Para que no sean mal ejemplo. En ese tiempo sí, pues era otra dispensación. Y entonces él dijo, yo no voy a permitir. Y entonces se levantó en medio de y tomó una lanza, fue tras el hombre, entró a la alcoba, porque de seguro pues estaban como pareja, ¿verdad? Y los atravesó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre, y así cesó la plaga sobre los hijos de Israel. Entonces, este era un hombre radical, un hombre que tenía convicción, un hombre que sabía que era agradable delante de Dios y que no era agradable delante de Dios. Bueno, quizá en otra ocasión vamos a hablar de Job, pero mire, Job 1:8. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Mira. ¿Por qué lo alabó el Señor? Porque hacía lo recto, buscaba hacer lo correcto.
Mira, amado hermano, ¿sabe qué aprendí yo conforme el tiempo? Muy a pesar de que me conviniera o no me conviniera, tratar de hacer lo correcto. Y lo correcto lo encontramos en la palabra de Dios. Y entendemos por el Espíritu Santo. A mí muchas veces me ha tocado que hacer cosas que me han representado un dolor, me han representado una humillación a veces, con tal de hacer lo correcto. A veces cuando a mí me vienen a mí a pedirme un consejo, y después de determinar, yo les pregunto, para vos, para usted, ¿qué es lo correcto en este caso? ¿Qué sería lo correcto? Lo correcto según Dios, ¿qué sería lo correcto? Por poner un ejemplo, mire, a veces lo correcto no es agradable. Aquellas dos mujeres que eran rameras, ¿verdad? Y tenían un hijo cada una. Y entonces una de ellas como que no era buena madre, no era amorosa. Se acostó encima de su bebé y murió de asfixia. Y entonces se despertó, estaban a la par las dos, ¿verdad? Las dos madres con sus dos hijos. Entonces se despertó y en lo que se despertaba la otra cambió al hijo del lugar. Y entonces, como las mamás conocen a sus hijos, amado hermano, de repente se despertó la otra mamá y vio muerto a un niño. Dijo, este no es mi hijo. Lo empezó a revisar. Y entonces se presentaron delante de Salomón, ¿verdad? Para que él juzgara y ver qué se iba a hacer en ese caso. Entonces Salomón, si se ve a simple y sencilla vista, lo que él quería hacer era cruel, ¿verdad? Porque él dijo, traigan una espada y vamos a partir al niño vivo. Así le damos una parte a una mamá y una parte a la otra mamá. Pero ¿qué cree lo que él estaba buscando ahí? Despertar el amor de una madre. Porque el amor de la verdadera madre dijo, no, déselo completo. Y la otra dijo, no, pártanlo, porque no era su mamá. Entonces él hizo ahí lo correcto. No fue fácil. Y entonces dijo él, como era el hombre más sabio, ¿verdad?, de ese tiempo, denle a la mamá del niño, al niño. Entonces muchas veces vamos a tener que hacer lo correcto y que no va a ser agradable. Pero eso hay alabanza. Job no era completamente así, amado hermano. No era completamente correcto. ¿Sabe por qué? Porque él no amaba a sus hijas como las debería de amar. Porque sus hijos y sus hijas se juntaban para hacer fiestas. Pero dice la historia, los estudios, que las fiestas que ellos hacían incluían gula, o sea, esas prácticas de comer, y tenían unas piscinas para ir a vomitar, ¿verdad? Esas eran las prácticas de las fiestas de ese tiempo. Y aparte de eso, hacían orgías. Entonces Job se enteraba que sus hijos, como no de seguro no vivían juntos, que sus hijos habían hecho una fiesta. Y venía y se presentaba delante de Dios y ofrecía sacrificios para que Dios no los matara. Pero cuando uno investiga la palabra hijos, se refería a hijos varones. Porque en el hebreo hay una palabra para decir hijos varones y una palabra para decir hijas mujeres. Entonces él no ofrecía sacrificio por sus hijas. Y Dios le dice que era correcto. Le dice al diablo, esto es correcto, esto es recto, es justo. Pero como Dios no lo veía en ese momento, sino que lo veía a futuro, ¿verdad? Entonces, ¿sabe qué se me viene ahorita a la mente, amado hermano? Que parte de la recompensa que vamos a recibir ahorita no va a ser justo recibirla. Porque quizá no estamos haciendo lo que Dios esperaría, pero Dios nos ve al futuro. Y entonces va a decir, désela,
Pero el diablo, pero no se lo merecen si no ha hecho nada bueno. Ustedes désenla, porque él o ella va a terminar agradando mi corazón. Quizá ahorita no, pero va a terminar agradando mi corazón. Entonces, amados hermanos, ¿qué necesitamos para que nuestras obras sean aprobadas? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo? ¿Cómo? Que Dios nos alabe. ¿Y qué recibe alabanza de Dios? ¿Cómo? La obediencia, pero no solo la obediencia. La obediencia a la primera. O sea, obedecer, diligentes para obedecer. ¿Qué otra cosa recibe alabanza? Hacer lo correcto, que es el caso de Job. ¿Qué otra cosa recibe alabanza? En el caso de Leví. Bueno, del levita, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo? Cuando entró, bueno, el que entró fue un levita. O sea, encima de que él era un sacerdote, de familia sacerdotal, entró con una mujer de otra nacionalidad, pagana. ¿Qué fue lo que hizo el hombre para que separara la plaga? Tomó una lanza y los atravesó. ¿Qué significa eso? Ser celosos con la palabra, con los mandamientos. Él fue celoso con los mandamientos, fue radical. Entonces, eso hay alabanza delante de Dios. Pongámonos de pie. Mira, a Dios, a Job, perdón, Dios lo reconoce como su siervo. Job 42:8. Ahora pues, tomad 7 novillos y 7 carneros, id a mi siervo Job. Qué rico que Dios diga de nosotros mi siervo. Ahí mi siervo. Ahí es un verdadero siervo mío. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias porque eres bueno. Porque tus planes son de bienestar y no de calamidad. Gracias. Dios es impresionantemente bueno, misericordioso, paciente. Y mire, este es un año donde Él sabe. Yo agradezco a Dios y a ustedes como pueblo, amados hermanos, que se despojan de lo suyo. Ahí aportan para tener mejor la iglesia, arreglos. Ahí aportan para la coinonía, ¿verdad? Ahí aportan para recibir a los siervos también. Yo agradezco a Dios por eso. Porque de seguro, mira, amado hermano, al que se agradó con el esfuerzo, agradezco a aquellos que vinieron a pintar y su trabajo aparentemente no fue útil, porque de todos modos se pintó sobre lo que pintaron, amados hermanos. Pero su recompensa van a tener, aunque la mayoría de gente no mire lo que hicieron los hermanos. Bueno, lo que sí van a ver es la regazón de pintura que hay por ahí todavía, pero eso es otra cosa, porque no son profesionales de la pintura. Pero yo agradezco. Ahora entiendo un poco. Este es un pueblo desprendido para agradar a Dios. Y de seguro, esa es una de las cosas que Dios se ha agradado de este pueblo. No se canse, amado hermano, de darle a Dios.
Sí, ciertamente él, todas esas cosas materiales no representan nada, pero la actitud, de seguro hay alabanza, amado hermano. De seguro hay alabanza. Siga siendo así, amado, pues desprendido con sus fuerzas, con su tiempo, con sus recursos. Tarde o temprano vendrá la recompensa, amado hermano. Oh, gracias, Señor. Yo sé que amas a este pueblo, Señor. Yo sé que lo amas. Sé que te agradas. Sé que también te has molestado, pero sé que te agradas. Míranos a través de la obra de tu Hijo, Señor. Y que nuestras obras que te agraden sea por la sangre del Cordero de Dios. Míralos, Padre. Por favor, te lo ruego. Y trae la recompensa de vida, Señor. En el nombre de Jesús. Trae la alabanza. Recomienda a cada uno de tus hijos. Recomiéndalo a los ángeles. Recomienda el cuidado delante de las entidades de las tinieblas. Di: este es mi pueblo. Ay del que le toque. Ay del que se levante en contra de este pueblo que me ama, que aunque ha tenido poca fuerza, no ha negado mi nombre. Por favor, papito, dígale al Señor ahí: quiero recibir alabanza de tu parte, Señor. Quiero recibir el testimonio de que he sido aprobado delante de ti. Quiero ser obediente a la primera. Quiero ser celoso de tu palabra, Señor, para ponerla por obra. Para interferir cuando se está blasfemando de tu nombre. Siendo cristiano, esté bromeando con tu palabra y con ello esté blasfemando. Quiero hacer lo correcto, aunque el hacerlo represente pérdida para mí. Pero al perder, yo gane. Como cuando tú dijiste: el que quiera preservar su vida, la perderá. Por favor, que podamos ser siervos tuyos. Que tú digas: este es mi siervo. Que no diga el hombre, sino que tú lo digas: este es mi siervo. A él denle su recompensa. A él, a ella que ha servido con amor y que lo ha hecho con un corazón agradecido, con alegría. Denle lo mucho. Denle lo mucho. A mi siervo denle lo mucho. Póngalo sobre lo mucho. En el nombre de Jesús. Por favor, Señor. Por favor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Santo. Diste la